Leo Tolstoy tenía todo lo que la mayoría de las personas pasan sus vidas persiguiendo: riqueza, reconocimiento, una familia amorosa y un legado literario que ya había cimentado su nombre en la historia. Sus novelas, Guerra y Paz y Ana Karenina, fueron aclamadas como obras maestras, admiradas tanto por intelectuales como por lectores comunes. Sin embargo, en el punto álgido de su éxito, una pregunta comenzó a atormentarlo. Una pregunta tan profunda que amenazaba con deshacer el mismo tejido de su existencia. ¿Cuál es el significado de la vida si todo termina en la muerte? Esto no era solo una curiosidad filosófica pasajera. Era una crisis existencial que lo consumía por completo. Cada mañana se despertaba con una sensación de temor, atormentado por la realización de que, sin importar cuánto lograra, sin importar cuánto amara o fuese amado, la muerte eventualmente borraría todo. Comparó la vida con un viajero perdido en un bosque, huyendo de una bestia inevitable, la muerte, mientras se aferraba desesperadamente a una rama frágil sobre un abismo profundo. Su éxito no le había traído consuelo, ni satisfacción duradera. En cambio, solo había intensificado el vacío dentro de él. ¿Cómo podía ser que un hombre que lo tenía todo se sintiera como si no tuviera nada? ¿Cuál era el sentido de todos sus logros si, en el gran esquema de las cosas, estaban destinados a desaparecer? Esta no era solo la pregunta de Tolstoy, es el miedo no dicho que persiste en las mentes de innumerables personas que han alcanzado sus metas solo para encontrarse más perdidas que antes. Tolstoy buscó refugio en las actividades intelectuales, recurriendo a filosofía, la ciencia y la lógica en busca de una respuesta. Estudió las obras de grandes pensadores como Schopenhauer, Kant y los existencialistas, con la esperanza de que su sabiduría proporcionara un sentido de dirección. Sin embargo, cuanto más leía, más profunda se volvía su desesperación. La filosofía diseccionaba la vida, analizaba la moralidad y debatía la naturaleza de la existencia, pero nada de ello ofrecía una solución que realmente lo satisficiera. La ciencia era aún más implacable, reduciendo la vida a un mero accidente de biología regido por frías e indiferentes leyes de la naturaleza. Se dio cuenta de que la razón por sí sola no podía responder a la pregunta que lo atormentaba: ¿por qué vivimos si inevitablemente debemos morir? La racionalidad, en lugar de aliviar su sufrimiento, solo amplificaba su angustia. Si todo estaba destinado a acabar, si cada amor, cada alegría, cada triunfo sería borrado por el tiempo, ¿cuál podría ser, entonces, el propósito? Tolstoy veía dos respuestas lógicas a este dilema: aceptar que la vida era, en última instancia, carente de sentido y resignarse a la desesperación, o acabar con su propia vida para escapar de la insoportable absurdidad de la existencia. Se sentía atraído por esta última opción, admitiendo en su confesión que tenía que esconder cuerdas de sí mismo y evitar llevar un arma por miedo a que pudiera actuar según sus pensamientos suicidas. Esto no era una mera exageración dramática, era la consecuencia lógica de su realización de que, dentro de un marco puramente racional, la vida no tenía un significado útil. Pero a pesar de su desesperación, se aferró a la vida. Algo dentro de él se negaba a aceptar que el significado fuera solo una ilusión. Por lo tanto, en lugar de rendirse, volvió su mirada hacia algo que había ignorado durante mucho tiempo: las personas que vivían sin riqueza, sin fama y sin sofisticación intelectual, y que, a pesar de todo, parecían en paz. A medida que Tolstoy observaba el mundo que lo rodeaba, se sentía cada vez más fascinado por las vidas de personas simples de clase trabajadora: campesinos, agricultores, obreros. Estos eran individuos que, según todas las medidas racionales, deberían haber estado más desesperados que él. No tenían lujos ni grandes logros intelectuales, ni un legado duradero, y sin embargo, vivían con una tranquila satisfacción, aceptando la vida tal como era, abrazando sus luchas y alegrías con un sentido de propósito que les era esquivo. ¿Qué sabían ellos que él no? A diferencia de la élite intelectual, estas personas no buscaban significado a través del razonamiento abstracto o la especulación filosófica, vivían su propio significado. Lo encontraban en sus familias,
en sus tradiciones, en su conexión con la tierra y entre ellos. No se preguntaban si la vida tenía significado, simplemente vivían como si lo tuviera. Tolstoy se dio cuenta de que estas personas no necesitaban la certeza que él había estado persiguiendo desesperadamente. Abrazaban el misterio, aceptaban el sufrimiento y, lo más importante, no temían a la muerte de la misma manera que él. Su fe en algo más grande que ellos mismos, ya fuera Dios, la tradición o el ritmo natural de la vida, les otorgaba un sentido de propósito que él, a pesar de todo su conocimiento y éxito, nunca había experimentado verdaderamente. Durante años, Tolstoy había buscado respuestas en lugares donde nunca podrían ser halladas. Él había creído que el significado tenía que ser un concepto lógicamente demostrable, algo que podría escribirse en un libro o explicarse por un filósofo. Pero ahora se dio cuenta de que el significado no era una construcción intelectual, era una experiencia vivida. Esta revelación no llegó como una súbita epifanía, sino más bien como una transformación lenta. Cuanto más tiempo pasaba entre personas sencillas, más se daba cuenta de que su paz no se basaba en el éxito material o en la superioridad intelectual, sino en su capacidad de rendirse a la vida en lugar de resistirse a ella. Aceptaban algo más grande que ellos mismos, ya fuera la fe, el amor o un sentido del deber, y al hacerlo, se liberaban del tormento existencial que casi lo había destruido a él. Tolstoy comenzó a ver que la verdadera ilusión no era la falta de significado, sino la creencia de que el significado solo podría existir si fuera absoluto, eterno y lógicamente irrefutable. La vida, se dio cuenta, no necesita ser justificada solo por la razón. Puede ser justificada por el amor, por la conexión, por el simple acto de vivir plenamente. Esta realización marcó el comienzo de un cambio profundo en su filosofía, uno que lo llevaría a renunciar a sus valores anteriores y a buscar una forma de vida más profunda y auténtica. Pero su viaje estaba lejos de haber terminado. La siguiente pregunta era inevitable. Si la riqueza, la fama y el logro intelectual lo habían decepcionado, ¿qué era realmente digno de ser perseguido? Así, Tolstoy se adentró más en lo desconocido, buscando una respuesta que finalmente pudiera traerle la paz que había perseguido toda su vida. A primera vista, la vida de Tolstoy era un retrato de plenitud. Había ascendido de la nobleza para convertirse en uno de los escritores más célebres de la historia. Sus libros eran leídos en toda Europa, admirados por intelectuales y elogiados como algunas de las mayores obras literarias jamás escritas. Su riqueza le proporcionaba una vida cómoda, lejos de las luchas de los hombres ordinarios. Su nombre tenía peso. Su influencia se extendía más allá de la literatura hacia la política y la filosofía. Si alguna vez hubo un hombre que tuviera razones para sentirse satisfecho, era él. Y sin embargo, se estaba ahogando en la desesperación. Cuanto más éxito alcanzaba, más vacío se sentía. Comparaba su vida con la de un hombre corriendo hacia un espejismo, creyendo que estaba a punto de alcanzar un oasis, solo para encontrar nada más que arena deslizándose entre sus dedos. Había logrado todo lo que la sociedad le decía que era valioso, y en lugar de satisfacción, solo encontró vacío. Sus libros, su legado, su fama. Nada de eso respondía a la pregunta que lo atormentaba: ¿por qué importa todo esto si la muerte lo borrara todo? La ilusión de que el éxito traería significado se había desvanecido ante sus ojos. Se dio cuenta de que sus logros eran como castillos construidos en la orilla, hermosos pero frágiles, destinados a ser arrastrados por el tiempo. Esta comprensión no llegó como un conocimiento intelectual, sino como una herida existencial que se profundizaba con cada día que pasaba. No podía escapar de ello, ni podía racionalizarlo. Su vida se había convertido en una contradicción, externamente próspera, internamente en ruinas. Y lo peor de todo, sabía que no estaba solo en esto. El mundo estaba lleno de personas persiguiendo las mismas ilusiones, esperando que el próximo hito, la próxima victoria, el próximo momento de reconocimiento finalmente les trajera la paz que tanto deseaban. Tolstoy comenzaba a sospechar una dolorosa verdad. Quizás las cosas por las que se nos dice que debemos esforzarnos no son las que realmente dan significado a la vida.
Decidido a encontrar una respuesta, Tolstoy hizo lo que siempre había hecho mejor. Se dedicó a un profundo análisis de sus propios logros. No había logrado proporcionar significado. Quizás los logros de la humanidad, en su conjunto, podrían ofrecer alguna percepción. Estudió las mayores contribuciones de la civilización, el arte, la ciencia, la filosofía, la política, buscando algún hilo de significado que pudiera justificar la existencia humana. Sin embargo, cuanto más examinaba esos grandes logros, más veía sus limitaciones. La ciencia podía explicar cómo funcionaba el mundo, pero no podía explicar por qué existía en primer lugar. El arte podía expresar la belleza y el sufrimiento, pero no podía resolver la absurda incertidumbre de la vida. La filosofía podía cuestionar la realidad y construir elaborados sistemas de pensamiento, pero ningún filósofo había respondido verdaderamente a la pregunta que lo atormentaba: ¿por qué vivir si la vida está destinada a terminar? Incluso la moralidad, la base de la ética humana, parecía impotente ante la inevitabilidad de la muerte. Si todos los esfuerzos humanos eran temporales, si cada civilización eventualmente colapsaba, si cada logro humano se desvanecía en polvo, entonces, ¿no era todo simplemente un intento fútil de distraernos de la verdad ineludible? Tolstoy vio que incluso las mentes más grandes de la historia habían enfrentado el mismo abismo existencial, y ninguna lo había conquistado. Algunos habían aceptado la absurdidad de la vida y vivieron como si el significado no importara. Otros habían buscado consuelo en placeres pasajeros. Pero ninguna de estas respuestas lo satisfacía. No quería una ilusión. Quería la verdad sin importar cuán dolorosa fuera. La verdad tal como le aparecía en ese momento era aterradora. El progreso humano nos había dado conocimiento, poder y arte. Si ni el éxito individual ni el logro colectivo podían proporcionar la respuesta, entonces ¿dónde más había que buscar? Tolstoy comenzó a reflexionar sobre los que lo rodeaban: sus compañeros, los intelectuales, los artistas, los aristócratas. Muchos de ellos vivían en un estado de desesperación silenciosa, aunque pocos lo admitían abiertamente. Algunos ahogaban su vacío en la indulgencia, otros en distracciones interminables, pero bajo sus exteriores pulidos había una verdad no dicha. Estaban tan perdidos como él. Lo veía en los ojos de sus compañeros escritores, hombres que habían alcanzado la inmortalidad literaria, pero vivían en una ansiedad inquieta, temiendo que su próxima obra no estuviera a la altura. Lo veía en los nobleza que poseían vastas propiedades, pero pasaban sus días atrapados en un ciclo de exceso y aburrimiento. Lo veía en los académicos que se enorgullecían de su intelecto, pero no encontraban verdadera alegría en sus descubrimientos. Estas eran personas que tenían todo lo que la sociedad consideraba valioso: dinero, estatus, admiración. Sin embargo, deambulaban por la vida como si buscaran algo que nunca podrían alcanzar. La realización más aterradora era que muchos de ellos habían dejado de buscar por completo. Habían aceptado su vaciedad como el estado natural de la vida y se habían resignado a ello. Tolstoy, sin embargo, no podía aceptar esa respuesta. Se negaba a creer que la vida no era más que una actuación elaborada, que las únicas opciones eran la distracción o la desesperación. Si no había significado en el mundo del éxito, entonces el significado tenía que existir en otro lugar. ¿Pero dónde? Fue en esta búsqueda desesperada que Tolstoy comenzó a mirar más allá de su clase social. Si la riqueza y el prestigio no habían logrado proporcionar una respuesta, tal vez la clave residiera en aquellos que vivían fuera de las ilusiones del privilegio. Dirigió su mirada hacia la clase trabajadora, aquellos que laboraban en los campos, que construían hogares con sus manos, que vivían sin la comodidad de justificaciones intelectuales. Estas eran personas que, según toda lógica, deberían haber estado aún más desesperadas que él. No tenían ninguna de las lujos, ningún estatus, ningún reconocimiento que él había pasado su vida acumulando. Y sin embargo, había algo diferente en ellos. No estaban consumidos por la misma angustia existencial. No despertaban aterrados ante la idea de la muerte. No parecían cuestionar su propia existencia con la misma agonía de duda. En cambio, vivían con una aceptación tranquila, una paz arraigada
que eludía incluso a las mentes más grandes de la generación de Tolstoy, se sintió impactado por el contraste. ¿Por qué los privilegiados, los intelectuales y los logrados sufrían de desesperación existencial, mientras que aquellos con menos parecían llevarse con una certeza serena? ¿Qué sabían estas personas simples que los eruditos y poderosos no sabían? Esta realización fue el punto de inflexión. La respuesta a su búsqueda no se encontraba en grandes logros, en triunfos intelectuales o en riqueza. Estaba escondida en otro lugar, en un sitio donde nunca había pensado mirar. Y así, Tolstoy comenzó a sumergirse en las vidas de la gente ordinaria, decidido a entender el secreto que llevaban. Fue aquí, en la simplicidad de la vida, donde finalmente comenzaría a descubrir la verdad que había estado buscando todo este tiempo. Tolstoy había pasado años buscando significado en lugares donde creía que residía la sabiduría: literatura, filosofía, ciencia y arte. Había estudiado las mentes más grandes de la historia, buscando una verdad lo suficientemente profunda como para justificar la existencia. Pero ninguno de ellos le proporcionó una respuesta que realmente lo satisficiera. Los intelectuales debatían, los artistas expresaban y los científicos analizaban, pero todos evitaban la pregunta fundamental: ¿por qué vivir si todo termina en muerte? En su desesperación, Tolstoy fijó su atención en aquellos a quienes previamente había pasado por alto: los campesinos, los trabajadores, la gente ordinaria que vivía lejos de la grandeza de la vida aristocrática. Estas eran personas sin educación formal, sin riqueza, sin el lujo de la contemplación existencial, y sin embargo, se llevaban con un sentido de paz que eludía incluso a los académicos más iluminados. No parecían atormentados por las mismas dudas que angustian a la élite. Trabajaban, amaban, sufrían, envejecían, y aún así, no cuestionaban el significado de su existencia de la manera agonizante en que lo hacía Tolstoy. Este contraste lo impactó profundamente. ¿Cómo podía ser que aquellos, con el menor conocimiento de filosofía, parecieran poseer la mayor comprensión de la vida? ¿Cómo se despertaban cada mañana sin el aplastante peso de la angustia existencial? ¿Qué sabían ellos que él no? Primero, Tolstoy asumió que su simplicidad era una forma de ignorancia, que no cuestionaban la vida porque carecían de las herramientas intelectuales para hacerlo. Pero cuanto más los observaba, más se daba cuenta de que su paz no provenía de una falta de comprensión. Venía de una sabiduría mucho más profunda que cualquier cosa que había encontrado en los libros. Tolstoy comenzó a sumergirse en su mundo. Pasó tiempo con agricultores que trabajaban desde el alba hasta el ocaso, con artesanos que construían con sus manos y con madres que llevaban generaciones hacia adelante a través del amor y el sacrificio. Estas personas vivían según una filosofía no escrita, una que no se plasmaba en libros, sino que se practicaba en su existencia diaria. No agonizaban sobre el significado, porque sus vidas estaban entrelazadas con él. Su propósito no era un concepto abstracto, se vivía a través de la acción, del deber, de las relaciones. Un agricultor no preguntaba si la vida tenía sentido. Simplemente se despertaba y cuidaba de sus campos. Una madre no cuestionaba si el amor era real. Simplemente abrazaba a su hijo. Un artesano no debatía si su trabajo era importante. Simplemente moldeaba la madera o el metal en algo útil. Su sabiduría no era intelectual, sino experiencial. Mientras la clase intelectual debatía el propósito de la existencia, estas personas lo vivían. Encontraban significado no en grandes teorías, sino en los simples ritmos de la vida, en el cambio de las estaciones, en el nacimiento de un hijo, en la transmisión de tradiciones de una generación a la siguiente. Su filosofía no era de palabras, sino de ser. Tolstoy se dio cuenta de que su forma de vida contenía una respuesta que había pasado por alto durante mucho tiempo. El significado no es algo que se encuentra a través de la lógica, es algo que se vive. Había otro aspecto de sus vidas que fascinaba a Tolstoy: su fe. Casi sin excepción, estas personas sencillas creían en algo más grande que ellos mismos, ya fuera el cristianismo, tradiciones populares o una confianza inquebrantable en el orden del universo. Vivían con un sentido innato de conexión con lo divino.
No se veían a sí mismos como individuos aislados, luchando por crear significado de la nada. Se veían como parte de un todo más grande, entrelazados en el tejido de la existencia misma. Durante años, Tolstoy había desestimado la religión como una colección de mitos obsoletos, útiles solo para aquellos que no podían enfrentar las duras realidades de la vida. Pero ahora comenzaba a verlo de manera diferente. Estas personas no usaban la fe como una escapatoria, la empleaban como un ancla. Su creencia en Dios, en el deber moral y en la sacralidad de la vida les otorgaba una fuerza que ninguna filosofía le había proporcionado. No temían a la muerte como él lo hacía, porque veían la vida como parte de algo eterno. Esta fe no se fundamentaba en argumentos teológicos o pruebas filosóficas. No era algo a lo que habían llegado a través de la razón, era algo que simplemente vivían. Para ellos, la creencia no era una elección intelectual, era tan natural como respirar. No luchaban por definir el significado porque lo encarnaban. Tolstoy se sintió profundamente conmovido por esta realización. Podría ser que la misma cosa que había pasado años rechazando era la clave para la paz que había estado buscando. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión en la vida de Tolstoy. Siempre había creído que la verdadera comprensión solo podía surgir a través de un rigor intelectual, mediante la lógica y la razón. Pero ahora veía que había otra forma de conocimiento, una que no podía ser escrita o analizada, solo experimentada. Estas personas simples le habían mostrado una verdad que había ignorado durante mucho tiempo, que el significado no es algo que se puede resolver como una ecuación matemática. Es algo que emerge cuando uno se rinde a la vida en lugar de intentar controlarla. Se encuentra no en preguntas interminables, sino en el acto de vivir con propósito, amor y fe. La crisis de Tolstoy lo había llevado al borde de la desesperación, pero en las vidas de aquellos que alguna vez pasó por alto, encontró algo inesperado: esperanza. No la clase de esperanza que proviene de distracciones temporales o justificaciones intelectuales, sino la tranquila y constante que permite a las personas despertarse cada día y seguir adelante, incluso frente al sufrimiento. Comenzó a ver que tal vez la respuesta al significado de la vida no estaba oculta en las complejidades de la filosofía, sino en la simplicidad de la propia existencia. Con esta realización, se encontraba en el umbral de una nueva comprensión, una que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Durante años, Tolstoy había buscado significado en la riqueza, la fama y las actividades intelectuales, solo para encontrarlos vacíos. Se había dirigido a los grandes pensadores de la historia, esperando que la filosofía o la ciencia ofrecieran una respuesta satisfactoria, pero ninguna lo había hecho. Había llegado incluso al borde de la desesperación, preguntándose si la vida no era más que una broma cruel, una que inevitablemente terminaba en la muerte. Pero su viaje había tomado un giro inesperado. La respuesta que había pasado años buscando no estaba oculta en teorías complejas o debates intelectuales. No era algo que tuviera que ser descubierto en absoluto. Era algo que siempre había estado allí, esperando ser visto. La revelación de Tolstoy era simple pero profunda. El significado de la vida no se encuentra en el pensamiento sino en la experiencia, no en la mente, sino en el corazón, no en la búsqueda de la grandeza personal, sino en la conexión con los demás, con el mundo y con algo más grande que uno mismo. Los filósofos e intelectuales de su tiempo habían intentado construir un significado a través de la lógica, pero la lógica por sí sola le había fallado. La gente sencilla, los campesinos, los trabajadores, le habían mostrado algo más profundo. Sus vidas no estaban construidas en torno a la ambición personal, sino alrededor del deber, el amor y la fe. No analizaban el significado, lo vivían y al hacerlo, poseían una paz que siempre le había eludido. Tolstoy se dio cuenta de que había estado buscando algo que nunca podría ser alcanzado solo por el pensamiento. El significado no era un rompecabezas a resolver, era una realidad a vivir. Cuanto más abrazaba esta idea, más comenzaba a desvanecerse la desesperación que una vez lo consumió. Con esta revelación, Tolstoy experimentó una transformación profunda. Abandonó la creencia
de que los logros individuales podían traer una satisfacción duradera. Ya no se veía a sí mismo como un ser aislado tratando de crear significado de la nada. En cambio, se veía como parte de un todo mayor, entrelazado en el tejido de la existencia misma. Comenzó a ver la vida no como una búsqueda de éxito personal, sino como una oportunidad para servir, amar y contribuir a algo más allá de sí mismo. Se alejó de las búsquedas vacías que una vez definieron su mundo: el hambre de reconocimiento, la necesidad de dejar un legado, la obsesión con la superioridad intelectual. Ninguna de estas cosas podía proporcionarle la profunda e inquebrantable sensación de significado que había encontrado en los aspectos más simples de la existencia. Escribió sobre su transformación en Una confesión, un libro que exponía su crisis existencial y el viaje que lo llevó a salir de ella. Describió cómo una vez creyó que el significado tenía que ser creado por el individuo, solo para darse cuenta de que siempre había existido. Simplemente era una cuestión de verlo. La vida, concluyó, no era un enigma intelectual por resolver. Era un acto de rendición. La revelación de Tolstoy no solo fue personal, transformó toda su visión del mundo. Sus obras posteriores adoptaron un tono diferente. Mientras que sus novelas anteriores exploraban las complejidades de la naturaleza humana, sus escritos posteriores buscaban reducir la vida a su esencia. Se preocupó profundamente por cuestiones morales y espirituales, a menudo chocando con la Iglesia Ortodoxa rusa y la aristocracia, mientras defendía ideas de simplicidad, humildad y no violencia. Renunció a su antigua riqueza y comenzó a vestirse como un campesino. Regaló gran parte de su propiedad, vivió de manera modesta y abogó por los derechos de los pobres. Ya no creía en el poder de las instituciones o los gobiernos para crear un mundo justo, solo en el poder de los individuos para vivir con integridad y amor. Sus últimos años estuvieron marcados por un compromiso radical con su nueva filosofía. Rechazó las ataduras del privilegio y adoptó un estilo de vida que reflejaba la sabiduría de las personas sencillas que una vez pasó por alto. Al hacerlo, encontró algo que nunca había sentido en sus años de éxito: la paz. Ya no temía la muerte porque ya no se veía a sí mismo como separado de la vida misma. Había soltado la ilusión de control y abrazado la verdad de que el significado no es algo que se logra, sino algo que se vive. El viaje de Tolstoy es uno que habla a los miedos y anhelos más profundos del corazón humano. En una época en la que se nos dice constantemente que el significado proviene del éxito personal, el reconocimiento y la maestría intelectual, su historia ofrece una perspectiva diferente. Sugiere que, quizás, el significado no es algo que tengamos que perseguir. Quizás ya está aquí, en los momentos más pequeños y comunes de la vida, en el amor que damos, en la amabilidad que mostramos y en el simple acto de estar presentes. La revelación de Tolstoy no fue la respuesta que había esperado. No fue una gran teoría filosófica ni una fórmula secreta para la felicidad. Fue, en cambio, una verdad tan simple que había pasado desapercibida. El significado de la vida no está en lo que pensamos, está en cómo vivimos. Si este video resonó contigo, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Realmente ayuda a llevar estas profundas conversaciones a más personas. Explorar preguntas profundas sobre filosofía, autodescubrimiento y la experiencia humana es algo que hacemos todos los días. Así que asegúrate de activar las notificaciones para nunca perderte un nuevo video. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en el próximo.